Mi padre pidió mi secuestro para salvarme de un destino peor. Me entregó a su guerrero más letal, un berserker sin piedad, y me condenó a vivir escondida en las montañas. Yo lo odié con cada fibra de mi ser hasta que dejé de hacerlo. Bienvenidos a Tiempos Dulces. Cuéntame desde qué rincón del mundo nos escuchas y prepárate, porque esta historia cambiará todo lo que crees sobre el amor. Dinamarca, año 869. El fuego devoraba el horizonte cuando Sigrid despertó. No fue el ruido de las espadas lo que la arrancó del sueño, ni los gritos de los guardias en las murallas. Fue el olor. Ese olor acre a madera quemada y a algo más oscuro, más metálico, que se colaba por las rendijas de su ventana como un presagio de muerte. Se incorporó de golpe, el corazón latiéndole en la garganta. A través del cristal emplomado podía ver las llamas lamiendo el cielo nocturno, convirtiendo la oscuridad en un amanecer falso y terrible. Habían llegado, durante semanas, su padre, el rey Harald de Ribe. Había recibido amenazas del clan Stenson. El Jarl Ivar el Sanguinario había exigido tributos imposibles, tierras que no le pertenecían, y algo más. Algo que Harald había rechazado con una furia que Sigrid nunca había visto en él. La habían exigido a ella. Sigrid era la única hija del rey, la joya de Ribe, la princesa que había crecido entre sedas y canciones, sin conocer jamás el filo de una espada ni el frío de una noche sin techo. Tenía 21 inviernos y una belleza que los bardos cantaban desde Jutlandia hasta las islas del norte. Cabello del color del ámbar, ojos verdes como los bosques de su tierra y una piel que jamás había conocido el sol brutal del trabajo. Era perfecta, era valiosa, y el Jarl Ivar la quería como esposa. No por amor. El amor no existía en el vocabulario de hombres como Ivar. La quería como trofeo, como símbolo de conquista, como la forma definitiva de humillar al rey que se había atrevido a desafiarlo. Harald había dicho que no, y ahora las consecuencias de ese rechazo ardían en el horizonte. La puerta de su cámara se abrió de golpe. Sigrid gritó, retrocediendo hacia la pared, pero no era un enemigo quien entró. Era Eira, su doncella, con el rostro pálido como la ceniza. «Mi señora, tenéis que vestiros. Ahora, el rey ordena... ¿Qué está pasando?» Sigrid agarró a la muchacha por los hombros. «Eira, dime qué está pasando». «El clan Stenson. Han roto las murallas del este. Vuestro padre ha ordenado que os lleven lejos». «¿Llevarme?» Sigrid negó con la cabeza. «No. No voy a huir mientras mi pueblo arde. No tenéis elección, mi señora». La voz que habló no pertenecía a Eira. Era grave, profunda, como el rumor de una avalancha antes de caer. Sigrid se giró hacia la puerta y lo vio. Bjorn Ulfsson. Lo conocía, por supuesto. Todos en Ribe conocían al berserker del rey. Era el guerrero más temido del reino, un hombre que se decía había matado a 20 enemigos en una sola batalla sin recibir un rasguño. Los rumores lo pintaban como un monstruo, un hombre que perdía toda humanidad cuando la furia lo consumía. Sigrid lo había visto de lejos en los banquetes, siempre en las sombras. Era alto, más alto que cualquier hombre que conociera, con hombros anchos y brazos que parecían capaces de partir un roble. Su cabello era negro, largo hasta los hombros, y su rostro era una geografía de cicatrices. Una le cruzaba la ceja izquierda, otra le marcaba la mandíbula. No era hermoso, era aterrador. «Vestíos», ordenó. «Tenemos que irnos». «No voy a ir a ninguna parte contigo». Sigrid levantó la barbilla. «Quiero ver a mi padre». «Vuestro padre me ha ordenado sacaros de aquí. Podéis venir por las buenas o por las malas, pero vendréis». Una explosión sacudió el castillo. El suelo tembló, y en la distancia se escucharon los aullidos de guerra del clan enemigo.
Björn no esperó más. En 2 zancadas cruzó la habitación y la levantó sobre su hombro como un saco de grano. «¡Suéltame! ¡Bestia! Mi padre sabrá de esto». «Vuestro padre me ordenó hacer exactamente esto. Me dijo que probablemente lucharíais. Me dijo que no os escuchara». La llevó a través de pasillos ocultos hasta un patio trasero donde 2 caballos esperaban. La depositó sobre uno sin ceremonia. «Si intentáis huir, os ataré a la silla», dijo. «No es una amenaza». «Quiero ver a mi padre». La voz de Sigrid se quebró. «Por favor». Algo cruzó por los ojos de Björn. Algo que desapareció tan rápido como llegó. «No hay tiempo. Lo siento». Y antes de que ella pudiera responder, espoleó su caballo hacia la oscuridad del bosque. Lo último que Sigrid vio fue el castillo de Ribe ardiendo contra el cielo nocturno, y lo último que escuchó fue su propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Cabalgaron durante horas sin detenerse. Sigrid perdió la noción del tiempo cuando las lágrimas se secaron y el agotamiento comenzó a pesar más que el miedo. El bosque se cerraba a su alrededor como una garganta oscura, los árboles tan densos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Björn no habló. No se giró para comprobar si ella seguía allí. Simplemente cabalgaba, implacable, como si el cansancio fuera un concepto que no aplicara a él. Sigrid lo odiaba. Lo odiaba con una intensidad que la sorprendía, porque nunca había odiado a nadie en su vida. Había crecido rodeada de sirvientes que satisfacían cada capricho, de cortesanos que competían por su atención, de un padre que la adoraba. Y ahora este bárbaro la había arrancado de todo eso. La había tratado como carga, como objeto, como algo que transportar sin consideración por sus deseos. «Necesito descansar», dijo finalmente. «No puedo seguir». «Podéis y lo haréis», respondió Björn sin girarse. «No soy un guerrero, no estoy acostumbrada a esto. Eso es evidente». Sigrid apretó los dientes. «¿Es así como tratas a la hija de tu rey? ¿Es así como trato a alguien cuya vida depende de que pongamos distancia entre nosotros y el clan Stenson? Cuando estemos a salvo, podréis quejaros todo lo que queráis». El amanecer los encontró en las faldas de las montañas. El aire era más frío aquí, más limpio, y los árboles comenzaban a espaciarse, revelando picos nevados en la distancia. «Descansaremos aquí», anunció Björn finalmente, desmontando junto a un arroyo. Sigrid intentó bajar del caballo con dignidad, pero sus piernas cedieron en cuanto tocaron el suelo. Habría caído de bruces si Björn no la hubiera sujetado. «Soltadme», siseó ella, aunque apenas podía mantenerse en pie. «Como deseéis, princesa». La soltó, y Sigrid tuvo que agarrarse a la silla para no caer. Su orgullo le impedía admitir que necesitaba ayuda, así que simplemente se quedó allí, temblando de agotamiento. Björn la observó durante un momento con esos ojos grises que no revelaban nada. Luego, sin decir palabra, extendió una manta junto al arroyo. «Dormid, yo vigilaré. ¿Y si intento escapar? No llegaríais muy lejos. No era una amenaza, era simplemente la verdad. Sigrid lo sabía, no conocía estos bosques, no sabía cazar ni pescar, no sobreviviría un día sola en la naturaleza. Estaba atrapada, completamente a merced de este hombre que la trataba con la misma indiferencia que se trata a un paquete molesto. Se acostó sobre la manta sin desvestirse, demasiado exhausta para importarle la suciedad o la incomodidad. Pero antes de cerrar los ojos, preguntó: «¿A dónde me llevas?» «A un lugar seguro». Eso no es una respuesta. Es la única que vais a obtener. Sigrid quiso discutir, pero el sueño la reclamó antes de que pudiera formar las palabras. Lo último que vio fue a Björn sentado junto al arroyo, con la espada sobre las rodillas, mirando hacia el bosque con la paciencia de un depredador. Cuando despertó, el sol estaba alto y Björn había desaparecido.
El pánico la golpeó como una ola de agua helada. Se incorporó de golpe, el corazón desbocado, mirando a su alrededor frenéticamente. Los caballos seguían allí, atados a un árbol, pero él no estaba. ¿La había abandonado? Había decidido que era demasiada molestia y simplemente... «Buenos días, princesa». La voz vino de arriba. Sigrid levantó la vista y lo vio bajando de un árbol con la agilidad de un gato, 2 conejos muertos colgando de su cinturón. Creí que... Se detuvo, negándose a admitir su miedo. ¿Qué os había dejado? Bjorn aterrizó suavemente en el suelo. Sería una forma muy ineficiente de cumplir las órdenes de vuestro padre. Comenzó a preparar los conejos con movimientos expertos y Sigrid observó con una mezcla de fascinación y repulsión mientras los desollaba y limpiaba. «¿Esperas que coma eso?», preguntó cuando él ensartó la carne en palos para asarla. «Espero que comáis lo que hay, a menos que prefiráis morir de hambre». En el castillo tenía cocineros, tenía platos de plata, tenía... «No estáis en el castillo». Bjorn la miró directamente por primera vez desde que habían parado. «No vais a estar en el castillo durante mucho tiempo, así que podéis adaptaros o podéis sufrir. La elección es vuestra». Era cruel, era brutalmente honesto, y era exactamente lo que Sigrid no quería escuchar. Pero cuando el olor de la carne asada llenó el aire, su estómago rugió con tanta fuerza que hasta Bjorn lo escuchó. Una sombra de algo, casi una sonrisa, cruzó su rostro. «Parece que vuestro cuerpo es más sensato que vuestra boca». Sigrid quiso responder con algo ingenioso, algo cortante, pero el hambre era más fuerte que el orgullo. Tomó el palo que él le ofrecía y mordió la carne con una voracidad que habría horrorizado a cualquier dama de la corte. Estaba delicioso. Odiaba admitirlo, pero estaba delicioso. «¿Cuánto falta?», preguntó entre bocados. «¿Para llegar a ese lugar seguro?» «2 días más de viaje». «¿Y luego qué?» «Luego esperamos». «¿Esperamos qué?» Bjorn la miró con esos ojos que parecían ver demasiado. «Esperamos a saber si vuestro padre sigue vivo». El bocado se le atragantó en la garganta. Los 2 días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Sigrid. Cabalgaban desde el amanecer hasta el anochecer, deteniéndose solo cuando los caballos necesitaban descanso. Bjorn la obligaba a caminar durante tramos para no agotar a los animales, y cada paso era una agonía. Sus pies, acostumbrados a suelos de piedra pulida y alfombras suaves, se ampollaban dentro de las botas. Sus músculos, que nunca habían conocido esfuerzo mayor que un paseo por los jardines, gritaban de dolor. Y el frío, dioses, el frío. A medida que subían por las montañas, el aire se volvía más cortante. Sigrid solo llevaba el vestido con el que había huido, una prenda de lana fina diseñada para lucir hermosa, no para sobrevivir. Temblaba constantemente, los dientes castañeándole incluso cuando el sol brillaba. Bjorn lo notó, por supuesto. No decía nada, pero lo notó. La segunda noche, cuando acamparon en una cueva poco profunda, él se quitó la capa de piel que llevaba y se la tendió sin decir palabra. «No la quiero», mintió Sigrid, aunque sus labios estaban azules. «No os lo estoy preguntando. Tú la necesitas más que yo. Eres tú quien monta guardia. Yo estoy acostumbrado al frío. Vos no. No necesito tu caridad». Bjorn suspiró. Era la primera vez que Sigrid lo escuchaba hacer un sonido que no fuera una orden o una respuesta cortante. «No es caridad, princesa. Es sentido común. Si morís de frío, habré fracasado en mi misión. Y yo no fracaso». La dejó caer sobre sus rodillas y se alejó hacia la entrada de la cueva sin esperar respuesta. Sigrid miró la capa durante un largo momento. Olía a él, a cuero y pino, y algo salvaje que no podía identificar.
La parte de ella, que todavía era la princesa mimada de Ribe, quería tirarla lejos, rechazar cualquier cosa que viniera de ese hombre brutal. Pero la parte de ella que temblaba de frío, la parte que quería sobrevivir, ganó. Se envolvió en la capa y el calor la golpeó como un abrazo. Era tan cálida, tan reconfortante, que sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. No lloró. Se negaba a llorar delante de él, pero estuvo cerca. «Gracias», susurró, tan bajo que no estaba segura de que él pudiera oírla. Si lo oyó, no respondió. Al tercer día, finalmente llegaron. La cabaña estaba escondida en un valle entre dos montañas, tan bien oculta que Sigrid no la vio hasta que estuvieron prácticamente encima de ella. Era pequeña, construida con troncos oscurecidos por el tiempo, con un techo de turba que se fundía con el paisaje. «¿Esto es?», preguntó Sigrid sin poder ocultar su horror. «¿Este es el lugar seguro? Nadie nos encontrará aquí, porque nadie en su sano juicio vendría a un lugar así». Björn desmontó sin responder. Ató los caballos a un poste y comenzó a descargar las alforjas con la misma eficiencia silenciosa con la que hacía todo. Sigrid se quedó sobre su caballo, mirando la cabaña como si fuera una sentencia de muerte. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí?». «El que sea necesario». «Eso no es una respuesta. Es la única que tengo». Sigrid desmontó torpemente, negándose a aceptar la mano que él le ofrecía. Sus piernas temblaron, pero se mantuvo en pie por pura fuerza de voluntad. El interior de la cabaña era exactamente lo que había temido. Una sola habitación con un hogar de piedra, una mesa tosca, 2 sillas desvencijadas y un camastro cubierto de pieles. No había separaciones, no había privacidad, no había nada que se pareciera remotamente a las comodidades a las que estaba acostumbrada. «¿Dónde voy a dormir yo?», preguntó. «En el camastro». «¿Y tú?». «En el suelo». «No hay suficiente espacio». «No hay, princesa». Björn la interrumpió y por primera vez había algo parecido a la impaciencia en su voz. «He dormido en lugares mucho peores. He dormido bajo la lluvia, sobre rocas, en barcos que se hundían. Un suelo de madera junto a un fuego es un lujo para mí. Así que dejad de quejaros y empezad a adaptaros, porque este va a ser vuestro hogar durante mucho tiempo». Las palabras la golpearon como una bofetada. Mucho tiempo. La realidad de su situación cayó sobre ella con todo su peso. No era una aventura. No era un inconveniente temporal. Su vida como la conocía había terminado. El castillo de Ribe podría estar en ruinas. Su padre podría estar muerto. Y ella estaba atrapada en una cabaña, en medio de la nada, con un hombre que la trataba como una molestia. Por primera vez, desde que todo había comenzado, Sigrid se permitió llorar. No sollozos elegantes de doncella. Lloró con todo su cuerpo, con gemidos feos y respiraciones entrecortadas, con mocos y lágrimas mezclándose en su rostro. Lloró por su padre, por su hogar, por la vida que había perdido. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y durante todo ese tiempo, Björn no dijo nada. Simplemente encendió el fuego, calentó agua, y cuando ella finalmente se calmó, le tendió una taza de algo caliente sin mirarla a los ojos. «Bebed, os ayudará». Sigrid tomó la taza con manos temblorosas. Era un té de hierbas, amargo pero reconfortante. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué aceptaste esta misión?». «Porque vuestro padre me lo pidió». «¿Pero por qué tú? Hay otros guerreros. Otros que qué». Björn finalmente la miró, y en sus ojos grises había algo que ella no supo interpretar. «¿Otros más amables? ¿Otros que os habrían tratado como la princesa que sois?». «Sí».
Esos otros habrían muerto protegiéndoos antes de llegar aquí. Su voz era plana, sin emoción. Yo no voy a morir, y por lo tanto vos tampoco. Era arrogante, era presuntuoso, y sin embargo, mientras lo miraba, Sigrid tuvo la extraña sensación de que decía la verdad. Mi padre... comenzó. ¿Crees que está...? No lo sé. Pero... No lo sé, princesa. Y no sirve de nada especular. Lo único que podemos hacer ahora es esperar. Sigrid asintió lentamente. El té caliente se extendía por su cuerpo, aliviando el frío que se había instalado en sus huesos. ¿Cómo sabremos? ¿Cómo sabremos si es seguro volver? Björn se sentó junto al fuego, su enorme cuerpo proyectando sombras danzantes en las paredes. Vendrán a buscarnos. Si las cosas van bien, vendrá un mensajero de vuestro padre. Si van mal, hizo una pausa. Si van mal, vendrán otros. ¿Y entonces qué? Entonces haré lo que sea necesario para manteneros a salvo. Había algo en su voz, algo que iba más allá del deber. Sigrid quiso preguntarle qué era, pero el agotamiento finalmente la venció. Se acostó en el camastro, envuelta todavía en su capa, y cerró los ojos. Lo último que escuchó fue el crepitar del fuego y la respiración constante del hombre que, para bien o para mal, era ahora su único vínculo con el mundo. Los primeros días en la cabaña fueron un infierno silencioso. Sigrid no hablaba con Björn más de lo estrictamente necesario. Él parecía preferirlo así. Se levantaba antes del amanecer, salía a cazar o pescar, y regresaba horas después con comida que preparaba sin pedirle ayuda. Ella pasaba el tiempo mirando por la única ventana, contando los árboles, preguntándose si su padre seguía vivo. El aburrimiento era casi peor que el miedo. En el castillo, sus días habían estado llenos de actividades. Lecciones de bordado, de música, de poesía, paseos por los jardines, conversaciones con otras damas. Ahora no tenía nada, solo el silencio, el frío y la presencia constante de un hombre que parecía hecho de piedra. Fue al quinto día cuando algo cambió. Sigrid estaba sentada junto a la ventana como siempre cuando escuchó un sonido que no reconoció, un golpeteo rítmico que venía de fuera. Se asomó y vio a Björn sin camisa cortando leña con un hacha. Nunca lo había visto sin ropa. Su espalda era un mapa de cicatrices, algunas finas como hilos de plata, otras gruesas y nudosas como raíces de árbol. Sus músculos se movían bajo la piel con cada golpe del hacha, ondulando como olas en un mar de carne y hueso. Era fascinante de una manera que la hacía sentir incómoda. Entonces él se giró, como si sintiera su mirada, y sus ojos se encontraron. Sigrid apartó la vista inmediatamente, el calor subiendo por sus mejillas. ¿Qué le pasaba? Este hombre era su carcelero, su guardián, la razón por la que estaba atrapada en este lugar horrible. No debería estar mirándolo de esa manera. Cuando Björn entró en la cabaña minutos después, ella fingió estar absorta en el fuego. «Necesitamos hablar», dijo él, dejando un montón de leña junto al hogar. ¿Sobre qué? Sobre la situación. Se puso la camisa, para alivio de Sigrid. No podemos seguir así. ¿Así como? Vos sentada todo el día mirando la nada, yo haciendo todo el trabajo. Si vamos a sobrevivir aquí, necesito que ayudéis. ¿Ayudar? Sigrid lo miró con incredulidad. Soy una princesa. No sé hacer nada de lo que se hace aquí. Entonces aprenderéis. No voy a... No os lo estoy preguntando. La rabia burbujó en el pecho de Sigrid. No puedes obligarme. No, no puedo. Björn se sentó frente a ella y por primera vez su voz no era completamente plana. Pero pensadlo un momento, princesa. ¿Qué va a pasar si algo me pasa a mí? Si me hieren, si enfermo, si muero. ¿Vais a morir de hambre porque nunca aprendisteis a encender un fuego? Sigrid no tenía respuesta para eso.
No os pido que os convirtáis en una guerrera, continuó Bjorn, solo que aprendáis lo básico: cocinar, mantener el fuego, saber qué plantas son comestibles, habilidades que cualquier persona debería tener. No soy cualquier persona. No. Sois la hija de un rey que podría haber perdido su reino, lo que significa que quizás ya no seáis una princesa. Las palabras dolieron más de lo que Sigrid quería admitir. Mi padre no ha perdido, susurró. No puede haber perdido. Quizás no, pero hasta que lo sepamos con certeza, necesitáis estar preparada para cualquier posibilidad. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, el viento aullaba contra las paredes de la cabaña. ¿Por qué te importa?, preguntó Sigrid finalmente. Podrías simplemente mantenerme viva y esperar. ¿Por qué te importa si aprendo o no? Bjorn la miró durante un largo momento. Luego algo cambió en su expresión. No era suavidad exactamente, pero era algo. Porque vuestro padre confió en mí, no solo para manteneros viva, sino para protegeros, y no puedo protegeros de todo, pero puedo enseñaros a protegeros vos misma. Era lo más largo que le había dicho desde que salieron de Ribe, y por alguna razón sus palabras atravesaron las defensas de Sigrid de una manera que nada más había logrado. «Está bien», dijo finalmente. «Enséñame». Las lecciones comenzaron al día siguiente. Bjorn era un maestro terrible en el sentido tradicional. No tenía paciencia para explicaciones largas ni para repetir las cosas 2 veces, pero era metódico, preciso y sorprendentemente observador. Le enseñó a encender fuego con pedernal, a mantener las brasas durante la noche, a alimentar las llamas sin ahogarlas. Le enseñó qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas. Le enseñó a preparar trampas para conejos y a despellejarlos sin desperdiciar nada. Y Sigrid, para su propia sorpresa, aprendía. No era buena, no al principio. Se cortaba con el cuchillo, se quemaba con las brasas, confundía las plantas, hasta que Bjorn le hizo memorizar cada una por separado. Pero cada pequeño logro, cada tarea completada sin ayuda, le daba una satisfacción que nunca había sentido en el castillo. Una noche, después de que ella lograra preparar su primera comida sola, algo extraordinario sucedió. Bjorn probó el estofado de conejo que había cocinado. Era simple, probablemente mediocre comparado con lo que él hacía. Pero cuando terminó, la miró y dijo: «Nada mal, princesa», y sonrió. Era apenas un fantasma de sonrisa, una elevación mínima de las comisuras de sus labios, pero transformó su rostro por completo. Las cicatrices dejaron de parecer amenazantes. Sus ojos perdieron algo de su frialdad. Por un instante parecía casi humano. Sigrid sintió algo extraño en el pecho, algo cálido que no tenía nada que ver con el fuego. Lo ignoró. Tenía que ignorarlo. Pero esa noche, cuando se acostó en el camastro, no pudo dejar de pensar en esa sonrisa. Las semanas se convirtieron en un mes. Sin darse cuenta, Sigrid había desarrollado una rutina. Se levantaba con el sol, preparaba el fuego que Bjorn había dejado morir durante la noche, calentaba agua para el té. Cuando él regresaba de sus expediciones de caza, ella ya tenía todo listo para preparar la comida. Seguían sin hablar mucho, pero el silencio había cambiado. Ya no era hostil ni incómodo, era casi cómodo. Y poco a poco Sigrid comenzaba a ver a Bjorn de manera diferente. Notó que siempre le daba a ella la mejor porción de carne, quedándose con los huesos y las partes menos apetecibles. Notó que revisaba la cabaña cada noche antes de dormir, asegurándose de que no hubiera grietas por donde entrara el frío. Notó que cuando ella tenía pesadillas,
Él permanecía despierto junto al fuego hasta que ella volvía a dormirse. No eran gestos grandes ni dramáticos. Eran pequeños actos de cuidado que ella había estado demasiado ciega para ver al principio. Una tarde, mientras él le enseñaba a afilar un cuchillo, Sigrid hizo la pregunta que llevaba semanas guardando. ¿Cómo te convertiste en berserker? Los dedos de Björn se detuvieron sobre la piedra de afilar, solo por un instante. ¿Por qué queréis saberlo? Porque... Sigrid dudó. Porque pasamos todo el día juntos y no sé nada de ti. Ni siquiera sé de dónde vienes. Vengo de ningún lugar, retomó el movimiento rítmico sobre la piedra. Mis padres murieron cuando tenía 6 inviernos, una epidemia que arrasó nuestra aldea. Me crié solo, robando para sobrevivir hasta que vuestro padre me encontró. ¿Mi padre te encontró? Yo había intentado robarle. Una sombra de humor cruzó su rostro. Tenía 13 años y creí que podía quitarle la bolsa a un rey. En lugar de cortarme las manos, me dio una opción: entrenar como guerrero o morir en la calle. Y elegiste entrenar. Elegí sobrevivir. Siempre elijo sobrevivir. Sigrid procesó esta información. Nunca había pensado en Björn como alguien con una historia, con un pasado. Había sido simplemente el berserker, el monstruo, la sombra aterradora en los salones de su padre. ¿Y lo de berserker? Presionó. ¿Cómo funciona eso exactamente? Björn guardó silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. No es algo que se elige, dijo finalmente. Es algo que sucede. En batalla, cuando la muerte está cerca, algo despierta dentro de mí. Una furia que no puedo controlar. El mundo se vuelve rojo y lo único que existe es matar o morir. ¿No recuerdas lo que haces? A veces. Fragmentos. Su voz se volvió más grave. Es útil en la guerra. Me convierte en un arma perfecta. Pero tiene un precio. ¿Qué precio? La soledad. La miró directamente, y en sus ojos Sigrid vio algo que nunca había visto antes. Dolor. Nadie quiere estar cerca de alguien que podría perder el control en cualquier momento. Nadie quiere amar a un monstruo. La palabra flotó entre ellos. Monstruo. No eres un monstruo, dijo Sigrid, sorprendiéndose a sí misma. ¿No? Hace un mes me llamasteis bestia. Hace un mes no te conocía. Algo cambió en la expresión de Björn. Algo sutil que Sigrid no supo nombrar. ¿Y ahora me conocéis? Sé que me salvaste la vida. Sé que duermes en el suelo para que yo tenga la cama. Sé que podrías haberme tratado mucho peor, y elegiste no hacerlo. Hizo una pausa. Sé que mi padre confía en ti más que en nadie, y mi padre no confía en monstruos. Björn apartó la mirada, concentrándose de nuevo en el cuchillo. Vuestro padre es el único hombre que me ha tratado como algo más que un arma, dijo en voz baja. Le debo todo. Mi vida, mi propósito, todo. ¿Por eso aceptaste esta misión? Acepté esta misión porque él me lo pidió. La miró de nuevo. Pero me quedo porque... Se detuvo abruptamente como si hubiera dicho demasiado. ¿Por qué qué? Presionó Sigrid. Porque es mi deber. No era lo que iba a decir. Sigrid lo sabía. Pero no presionó más. Esa noche, acostada en el camastro, escuchó a Björn moverse inquieto junto al fuego. No estaba dormido. Ella tampoco. Björn, susurró en la oscuridad. ¿Sí? Gracias. Por todo. Hubo una larga pausa. Descansad, princesa. Mañana será un día largo. No era de nada. No era una aceptación de su gratitud. Pero viniendo de él, era casi lo mismo. Sigrid cerró los ojos con una sonrisa que no entendía, y en algún lugar de su pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar. El cambio fue gradual, como el deshielo de primavera.
Comenzaron a hablar más durante las comidas. Björn le contaba historias de batallas, no con la bravuconería de los guerreros del salón, sino con una honestidad cruda que la fascinaba. Le habló del miedo que sentía antes de cada combate, del alivio culpable de sobrevivir cuando otros caían, de las noches de insomnio después de una matanza particularmente sangrienta. Y Sigrid, a cambio, le habló de su vida en el castillo, de la presión de ser la hija perfecta, de las expectativas que nunca podía cumplir, de la soledad de estar rodeada de gente, pero no tener a nadie que la viera realmente. Todo el mundo quería algo de mí, le confesó una noche junto al fuego. Los pretendientes querían mi título, las damas querían mi influencia, incluso mi padre. A veces sentía que me quería más como heredera que como hija. ¿Y qué querías tú? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie se la había hecho nunca. No lo sé, admitió. Nunca tuve la oportunidad de averiguarlo. Björn la observó con esa intensidad que ya no la incomodaba como antes. Quizás ahora la tengas. ¿Aquí? ¿En una cabaña en medio de la nada? Aquí no hay cortesanos ni pretendientes. No hay expectativas ni obligaciones. Solo estáis vos, decidiendo cada día quién queréis ser. Sigrid nunca lo había pensado así. Su exilio, su prisión, también era su libertad. Una semana después, Björn decidió enseñarle a defenderse. «No voy a convertiros en guerrera», aclaró mientras le mostraba cómo sostener un cuchillo. «Pero si algo me pasa, necesitáis poder protegeros. Pensé que habías dicho que no ibas a morir». Dije que no iba a morir fácilmente. Pero los dioses tienen sus propios planes. Las lecciones eran difíciles. Sigrid no tenía fuerza ni reflejos, y cada movimiento que a él le parecía natural a ella le resultaba imposible. Pero Björn era paciente de una manera que no había sido con nada más. «Otra vez», decía cuando ella fallaba. «Más bajo. El cuchillo debe ser una extensión de vuestra mano». «Es una extensión de mi mano que no deja de cortarme». «Entonces, dejad de cortaros». «Qué consejo tan útil». Él casi sonrió. Casi. Fue durante una de esas sesiones cuando todo cambió. Sigrid había intentado el mismo movimiento 20 veces, fallando cada una. Frustrada, lanzó el cuchillo al suelo y se dejó caer sobre un tronco. «No puedo. Es imposible». «No es imposible. Solo es difícil. Para ti es fácil decirlo. Naciste para esto». «No nací para nada». Björn recogió el cuchillo y se acercó a ella. «Todo lo que sé lo aprendí sangrando, sudando, fracasando 1000 veces antes de tener éxito una sola vez. La diferencia es que nunca me rendí. Yo no soy tú». «No». Se arrodilló frente a ella, y de pronto su rostro estaba muy cerca. «Sois más fuerte de lo que creéis. He visto cómo habéis sobrevivido estas semanas, cómo os habéis adaptado. Cualquier otra dama de la corte habría muerto o enloquecido. Vos seguís aquí, seguís luchando». Sus ojos se encontraron, y Sigrid sintió que el mundo se detenía. Nunca había estado tan cerca de él. Podía ver cada cicatriz con detalle, cada línea de su rostro, cada matiz de gris en sus ojos. Y en esos ojos, por primera vez, vio algo que no era frialdad ni indiferencia. Vio admiración. «Björn», susurró sin saber qué iba a decir. Él se apartó bruscamente como si se hubiera quemado. «Es suficiente por hoy. Descansad». Se alejó hacia el bosque sin mirar atrás, dejándola sola con el corazón latiendo desbocado y una confusión que no sabía cómo manejar. Esa noche ninguno de los dos habló. Sigrid se acostó en el camastro, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Björn tan cerca del suyo, sentía el calor de su aliento, recordaba cómo su corazón había saltado. ¿Qué le estaba pasando? Esto era absurdo.
Él era un berserker, un guerrero, su carcelero. No había nada romántico en su situación. Estaban aquí por obligación, no por elección. Pero cuando escuchó su respiración al otro lado de la cabaña, constante y profunda, sintió una calma que no tenía sentido. Y cuando finalmente se durmió, soñó con ojos grises y cicatrices que ya no le daban miedo. La tensión entre ellos se volvió insoportable. Sigrid no podía mirar a Björn sin recordar ese momento, sin sentir ese cosquilleo extraño en el estómago. Y él parecía evitarla, pasando más tiempo fuera de la cabaña, regresando solo cuando era estrictamente necesario. Fue ella quien finalmente rompió el silencio. ¿Hice algo mal? Björn estaba preparando leña junto al fuego. Sus manos se detuvieron. No. Entonces, ¿por qué me evitas? No os evito. Llevas 3 días apenas dirigiéndome la palabra. Él no respondió, y eso la enfureció más que cualquier excusa. Mírame, exigió, poniéndose de pie. Mírame y dime qué está pasando. Björn levantó la vista lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Sigrid vio algo que la dejó sin aliento. No era frialdad, era lucha, como si estuviera combatiendo algo dentro de sí mismo. «No puedo hacer esto», dijo él en voz baja. «¿Hacer qué?» «Esto», señaló el espacio entre ellos. «Lo que sea que está pasando, no puedo permitirlo». «¿Por qué?» «Porque sois la hija de mi rey, porque mi deber es protegeros». «No», se detuvo, la mandíbula tensa. «¿No qué?» «No desearos». La palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas que lo alcanzaban todo. «Tú...» Sigrid no podía procesar lo que había escuchado. «¿Tú me deseas?» «No debería. Es una traición a todo lo que represento. Pero...» Cerró los ojos, como si le doliera admitirlo. «Hace semanas que no puedo pensar en otra cosa». Sigrid debería haberse sentido horrorizada, ofendida, ultrajada. En cambio, sintió que su corazón se llenaba de algo que no podía nombrar. «Björn», dijo suavemente acercándose a él, «mírame». Él abrió los ojos y en ellos había una vulnerabilidad que ella nunca había visto. «No podemos», susurró él. «Si vuestro padre supiera, mi padre no está aquí». Dio otro paso. «Aquí solo estamos tú y yo», tomó aire. «Yo también pienso en ti». Björn se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «No sabéis lo que decís». «Sé exactamente lo que digo». Otro paso. Ahora estaban tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Sé que cuando me miras, siento algo que nunca había sentido. Sé que cuando estás cerca, me cuesta respirar. Sé que debería odiarte por haberme traído aquí, pero no puedo. No puedo porque...» No terminó la frase. Björn la besó. No fue un beso gentil ni delicado. Fue desesperado, hambriento, como si hubiera estado conteniéndose durante semanas y finalmente hubiera perdido la batalla. Sus manos se enredaron en su cabello, su cuerpo la presionó contra él y Sigrid se perdió en la sensación de ser consumida. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. «Esto es una locura», murmuró Björn, su frente apoyada contra la de ella. «Lo sé. Tu padre me matará. Probablemente. Debería parar. Probablemente». Pero ninguno de los dos se movió. Sigrid era la primera vez que usaba su nombre sin el título. Sonaba diferente en sus labios, sonaba como una oración. «No soy el tipo de hombre que merece a alguien como tú». «¿Y qué tipo de hombre crees que merece?» «Alguien que no sea un monstruo, alguien que pueda darte la vida que mereces. Palacios, sirvientes, lujos». «No quiero palacios», le tocó el rostro, trazando una de sus cicatrices con el dedo. «Quiero a alguien que me vea, alguien que no quiera algo de mí, sino que me quiera a mí. Y tú eres el único que me ha hecho sentir así».
Los ojos de Björn brillaban con algo que podría haber sido lágrimas, aunque él jamás lo admitiría. «No sé cómo amar», confesó. «Nunca he tenido a nadie. Nunca he querido a nadie». «Entonces aprenderemos juntos». Lo besó de nuevo, más suave esta vez, más lento, un beso que era una promesa. Y esa noche, por primera vez, Björn no durmió junto al fuego. Durmió a su lado, sosteniéndola contra su pecho, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. Y Sigrid, la princesa que había odiado a su carcelero, se durmió sintiéndose más segura de lo que se había sentido en toda su vida. Las semanas siguientes fueron las más felices que Sigrid había conocido. Cada día descubría algo nuevo de Björn. Descubrió que era cosquilloso en los costados, aunque jamás lo admitiría. Descubrió que sabía cantar, con una voz grave y melódica que usaba solo cuando creía que ella estaba dormida. Descubrió que tenía una risa real, no ese amago de sonrisa, sino una risa completa que transformaba su rostro en algo casi hermoso. Y él descubrió cosas de ella también. Descubrió que hablaba dormida, conversaciones enteras con personas que no existían. Descubrió que era terriblemente competitiva, incluso en los juegos más tontos. Descubrió que guardaba un mechón de cabello de su madre en un pequeño bolsillo cosido a su vestido. Se conocieron de maneras que iban más allá de las palabras. Sigrid aprendió a leer el lenguaje de su cuerpo, a saber cuándo necesitaba silencio y cuándo buscaba compañía. Björn aprendió a dejar caer sus defensas, a permitirse ser vulnerable de formas que nunca había sido con nadie. Una noche, mientras el fuego moría lentamente, Björn le hizo una pregunta. «Si pudieras elegir cualquier vida, ¿qué elegirías?» Sigrid lo pensó durante un momento, acurrucada contra su pecho. Hace 2 meses habría dicho que volver al castillo, recuperar mi vida de antes. ¿Y ahora? ¿Ahora? Lo miró, trazando patrones perezosos sobre su piel. Ahora no estoy segura de que esa vida fuera mía. Era la vida que otros habían planeado para mí. Los vestidos que otros elegían, las personas con las que debía hablar, el hombre con el que debía casarme. ¿Y qué vida sería tuya? Sigrid sonrió. Una vida donde pueda elegir, donde nadie me diga quién debo ser o qué debo hacer. Donde pueda... Se detuvo, de pronto consciente de lo que iba a decir. Donde puedas... ¿qué? Donde pueda estar contigo. Björn guardó silencio durante tanto tiempo que Sigrid temió haber dicho demasiado. Eso es imposible, dijo finalmente. Cuando todo esto termine, cuando vuelvas a tu vida real, y si no quiero volver, Sigrid, hablo en serio. Se incorporó para mirarlo. Y si cuando todo esto termine, elijo quedarme contigo, tu padre nunca lo permitiría. Mi padre no tiene que saberlo. Podríamos huir, ir a algún lugar donde nadie nos conozca, empezar de nuevo. Era una fantasía. Ambos lo sabían. Pero en ese momento, en esa cabaña perdida en las montañas, parecía casi posible. «No me merezco esto», susurró Björn. «No merezco que alguien como tú quiera quedarse conmigo». «No se trata de merecer», le tomó el rostro entre las manos. «Se trata de elegir. Y yo te elijo a ti». Lo besó, lento y profundo, poniendo en ese beso todo lo que no sabía cómo decir con palabras. Y cuando se separaron, Björn dijo algo que nunca había dicho a nadie. «Te amo, Sigrid, no como princesa, no como la hija de mi rey, como tú, solo tú». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sigrid, pero eran lágrimas de felicidad. «Yo también te amo, mi berserker, mi monstruo, mi todo». Esa noche hicieron votos, no con sacerdotes ni testigos, no con anillos de oro ni ceremonias elaboradas. Solo ellos dos, desnudos junto al fuego, jurándose amor eterno con palabras que nadie más escucharía.
Juro ser tuya, dijo Sigrid, en esta vida y en la que viene, pase lo que pase. Y yo juro protegerte, respondió Björn. No como deber ni obligación, como elección, porque eres lo único que he elegido amar. Se sellaron el uno al otro de la manera más antigua del mundo, y cuando el amanecer los encontró enredados entre las pieles, Sigrid supo que sin importar lo que pasara, nunca se arrepentiría de esa noche. Habían dejado de ser princesa y berserker. Ahora eran simplemente Sigrid y Björn, esposos en todo menos en nombre. Lo que ninguno de los dos sabía era que su paz estaba a punto de terminar. El mensajero llegó al alba. Sigrid lo escuchó primero. El sonido de cascos sobre la nieve que la arrancó del sueño. Björn ya estaba de pie, la espada en la mano, el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «Quédate aquí», ordenó en voz baja. «No salgas, pase lo que pase». «Björn, prométemelo». Sigrid asintió, el corazón en la garganta. Björn salió de la cabaña y ella se acercó a la ventana para observar. El jinete llevaba los colores de su padre. El alivio la golpeó con tanta fuerza que casi cayó de rodillas. No era el clan Stenson, era un mensajero de Ribe. «¿Eres Björn Ulfsson?», preguntó el jinete desmontando. «Soy yo. Traigo noticias del rey Harald». El mensajero sacó un pergamino sellado. El ataque fue repelido. El clan Stenson ha sido derrotado. Sigrid quiso gritar de alegría, pero la expresión de Björn la detuvo. No había alivio en su rostro. Había algo más oscuro. «¿Y qué precio pagó el rey por esta victoria?», preguntó. El mensajero vaciló. «El Garlivar exige condiciones para la paz permanente». «¿Qué condiciones?». «La princesa Sigrid debe casarse con su hijo Knut. Es la única forma de sellar la alianza y evitar futuras guerras». El mundo de Sigrid se derrumbó. No, 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 no. Había sobrevivido al ataque. Había sobrevivido a semanas en el exilio. Había encontrado el amor en el lugar más inesperado. Y ahora todo eso iba a ser destruido por un acuerdo político. Björn tomó el pergamino con manos que no temblaban. Lo leyó en silencio, y Sigrid pudo ver cómo cada palabra le costaba. «El rey acepta estas condiciones», dijo finalmente. No era una pregunta. «El rey no ve otra opción. La guerra ha dejado el reino débil. Otro ataque lo destruiría». «¿Y la princesa no tiene voz en esto?». «La princesa cumplirá con su deber, como siempre ha sido». Sigrid no pudo quedarse escondida más tiempo. Salió de la cabaña, ignorando las órdenes de Björn. «No voy a casarme con el hijo de Ivar», declaró. «No voy a casarme con nadie que no elija». El mensajero la miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Mi señora, el rey ha dado su palabra. El acuerdo ya está sellado. Entonces, que lo deselle. No es tan simple. Si rechazáis el matrimonio, la guerra continuará. Miles morirán. ¿Podéis vivir con eso?». La pregunta la golpeó como una bofetada. Podía rechazar el matrimonio, sí. Pero, ¿a qué precio? Björn intervino antes de que pudiera responder. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «El rey espera a la princesa en Ribe antes de la próxima luna nueva. Hay preparativos que hacer. Una luna nueva. Menos de 3 semanas». «Entendido», dijo Björn. «Transmite al rey que la princesa llegará a tiempo». «Björn», Sigrid comenzó a protestar. «Hablaremos dentro». Su tono no admitía discusión. Sigrid siguió al mensajero con la mirada mientras se alejaba. Luego entró en la cabaña con el corazón latiendo como un tambor de guerra. «¿Cómo puedes aceptar esto?», estalló en cuanto la puerta se cerró. «¿Cómo puedes simplemente...». «No he aceptado nada. Acabas de decirle que llegaré a tiempo». «Dije que llegarías. No dije nada sobre el matrimonio». Sigrid se detuvo, confundida. «¿Qué quieres decir?». Björn se acercó a ella, tomándola por los hombros. «¿Crees que voy a dejar que te entreguen a otro hombre? Después de todo lo que hemos vivido, después de lo que juramos».
Pero el mensajero solo sabe lo que le dijeron, no sabe lo que hay entre nosotros, y no tiene por qué saberlo. Sigrid comenzaba a entender. Tienes un plan. Tengo el comienzo de un plan. Sus ojos grises brillaban con una determinación que ella nunca había visto. Si el clan Stenson quiere una princesa, le daremos una princesa, pero no será la que esperan. No entiendo. ¿Qué pasaría si la princesa Sigrid muriera antes de llegar a Ribe? El corazón de Sigrid se detuvo por un instante. ¿Quieres fingir mi muerte? Si el clan Stenson cree que estás muerta, no habrá matrimonio, no habrá alianza matrimonial. Tu padre tendrá que negociar de otra manera, con tierras o tributos, algo que no te incluya a ti. Pero mi padre, él creerá que estoy muerta, solo durante un tiempo. Bjorn le acarició la mejilla. Cuando las cosas se calmen, cuando la paz sea segura de otra manera, podemos revelar la verdad. O... hizo una pausa. ¿O qué? ¿O podemos desaparecer? Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie nos conozca. Vivir la vida que dijiste que querías. Era arriesgado, era descabellado. Era probablemente el plan más loco que Sigrid había escuchado. Y era perfecto. ¿Harías eso? Susurró. ¿Renunciarías a todo por mí? Sigrid, ya he renunciado a todo por ti. Mi lealtad, mi honor, mi deber. Lo único que me queda es el amor que siento, y eso no voy a renunciarlo jamás. Ella lo besó con una desesperación que nacía del miedo y la esperanza mezclados. ¿Cuál es el plan? Bjorn sonrió, y en esa sonrisa había algo salvaje. Vamos a necesitar un accidente muy convincente. El plan era simple en teoría, pero requería una ejecución perfecta. Bjorn había identificado un paso de montaña conocido por sus avalanchas. El camino de regreso a Ribe pasaba cerca de allí. Si podían hacer parecer que una avalancha los había alcanzado, que sus cuerpos habían sido sepultados bajo toneladas de nieve, nadie buscaría más. «Necesitamos evidencia», explicó Bjorn mientras preparaban las alforjas. «Algo que encuentren y confirme nuestra muerte». «¿Cómo qué?» «Tu capa, la que usabas cuando te saqué del castillo, la que tiene el emblema de tu padre. Si la encuentran manchada de sangre junto a restos del accidente...» Sigrid entendió. «Creerán que morí». «Exacto. Y encontrarán mi espada también. Nadie creerá que me separaría de ella voluntariamente. Puedes hacer eso, renunciar a tu espada». Bjorn la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Puedo renunciar a todo menos a ti». Los preparativos tomaron 2 días. Bjorn cazó un ciervo y usó su sangre para manchar la capa de Sigrid. Preparó una escena convincente en el paso de montaña, colocando los objetos de manera que parecieran los restos de una tragedia. La mañana del tercer día estaban listos. «Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás», advirtió Bjorn. «Tu padre te creerá muerta. Tu vida como princesa habrá terminado». Sigrid miró la cabaña que había sido su hogar durante meses. La cabaña donde había aprendido a sobrevivir, donde había encontrado el amor, donde se había convertido en alguien completamente diferente. «Mi vida como princesa terminó la noche que me sacaste del castillo», dijo. «Lo que tengo ahora es algo mejor. Es mío». Bjorn asintió, y en sus ojos había un orgullo que la calentaba más que cualquier fuego. Cabalgaron hacia el paso de montaña. El plan funcionó mejor de lo esperado. Bjorn conocía la montaña, sabía dónde la nieve era inestable, cómo provocar un pequeño deslizamiento que pareciera mucho más grande de lo que era. Colocaron la evidencia, dejaron rastros convincentes y luego desaparecieron por un sendero oculto que solo él conocía. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Sigrid mientras se alejaban del paso. «Al norte. Hay una aldea de pescadores cerca de los fiordos, gente que no hace preguntas, que acepta a los extraños sin juzgar. Podemos empezar allí.
¿Y después? Después, Björn sonrió, y era una sonrisa diferente a todas las que le había visto. Una sonrisa de esperanza. Después haremos lo que queramos. Pescar, cazar, cultivar, tener hijos, si los dioses lo permiten. Envejecer juntos. Hijos. Envejecer juntos. Palabras que Sigrid nunca había asociado con felicidad y que ahora parecían el sueño más hermoso del mundo. Viajaron durante una semana, evitando los caminos principales, durmiendo al aire libre cuando era necesario. Sigrid ya no se quejaba del frío ni del cansancio. Había dejado de ser la princesa mimada que Björn había sacado del castillo. Era alguien nuevo, alguien que ella misma había elegido ser. Llegaron a la aldea en un día de sol brillante. Era pequeña, apenas una docena de casas de madera aferradas a la costa como mejillones a una roca. El olor a sal y pescado llenaba el aire, y el sonido de las gaviotas era una música constante. «Aquí es», dijo Björn, «nuestro nuevo hogar». Los aldeanos los recibieron con curiosidad pero sin hostilidad. Björn se presentó como un guerrero retirado, Sigrid como su esposa. Nadie preguntó más. Aquí, lejos de las intrigas de los reyes y los clanes, la gente tenía preocupaciones más simples: la pesca, el clima, la supervivencia del próximo invierno. Les ofrecieron una cabaña abandonada al borde de la aldea. Era pequeña, más pequeña incluso que su refugio en las montañas, pero era suya, completamente suya. Esa noche, acostados en su nueva cama, Sigrid lloró. «¿Qué pasa?», preguntó Björn alarmado. «¿Te arrepientes?». «No». Ella negó con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas. «Es que nunca pensé que podría ser tan feliz. Nunca pensé que el amor se sentiría así». «¿Cómo se siente?». «Como llegar a casa». Lo abrazó con fuerza. «Tú eres mi hogar, Björn. Donde sea que estés, ese es el lugar al que pertenezco». Él la sostuvo durante toda la noche, y cuando el amanecer llegó, Sigrid supo que había tomado la decisión correcta. Su antigua vida había muerto en esa avalancha fingida, pero su verdadera vida acababa de comenzar. Pasaron 3 años, 3 años de una felicidad que Sigrid nunca había imaginado posible. Aprendió a pescar con las mujeres de la aldea, a reparar redes, a conservar pescado para el invierno. Björn se convirtió en el protector no oficial del pueblo, ahuyentando a los bandidos ocasionales y enseñando a los jóvenes a defenderse. Tuvieron una hija el 2.º año. La llamaron Astrid, en honor a nadie, simplemente porque les gustaba el nombre. Era pequeña y perfecta, con el cabello oscuro de su padre y los ojos verdes de su madre. Cuando Björn la sostenía en sus enormes manos de guerrero con una ternura que nadie habría creído posible, Sigrid sentía que el corazón le iba a estallar de amor. «Mírala», susurraba Björn cada noche, observando a su hija dormir. «Creamos esto, tú y yo». «Nosotros», corregía Sigrid. «No hay tú y yo, solo nosotros». Había momentos de tristeza, por supuesto. Sigrid pensaba en su padre, en si la lloraba, en si había encontrado otra manera de mantener la paz. A veces soñaba con el castillo de Ribe, con los jardines donde jugaba de niña, con la tumba de su madre que nunca podría volver a visitar. Pero esos momentos eran cada vez más raros. La nueva vida había borrado la antigua, no con violencia sino con amor. Cada día junto a Björn, cada sonrisa de su hija, cada atardecer sobre el fiordo, construía algo más fuerte que cualquier recuerdo. Fue en el 3.er invierno cuando el pasado los encontró. Sigrid estaba en el mercado comprando pescado para la cena cuando lo vio. Un hombre con ropas que no pertenecían a la aldea, observándola desde la distancia. Cuando sus ojos se encontraron, él apartó la mirada rápidamente. Pero ya era demasiado tarde. Lo había reconocido. Era Gunnar, el capitán de la guardia de su padre, el hombre que había entrenado junto a Björn durante años. Sigrid dejó caer el pescado y corrió a casa. «¡Björn!»,
Irrumpió en la cabaña, sin aliento. «Bjorn, tenemos que irnos». Él estaba jugando con Astrid junto al fuego. Al ver su expresión, la sonrisa desapareció de su rostro. «¿Qué pasó?» «Gunnar está aquí. Me vio. Sabe que estoy viva». Bjorn se levantó inmediatamente, su cuerpo transformándose en el del guerrero que había sido. «¿Estás segura?» «Completamente segura. Bjorn, si lo sabe él, pronto lo sabrá mi padre, y si mi padre lo sabe...» No necesitaba terminar la frase. Si Harald descubría que su hija estaba viva, que su berserker más leal lo había engañado, las consecuencias serían terribles. «Recoge lo esencial», ordenó Bjorn. «Partiremos esta noche». Pero Sigrid miró alrededor de la cabaña, su hogar durante 3 años. «Todo lo que tenemos está aquí. Lo único que importa eres tú y Astrid. Lo demás puede reemplazarse». Tenía razón, por supuesto, pero abandonar otra vida, huir otra vez, dolía más de lo que Sigrid había imaginado. Estaban empacando cuando la puerta se abrió. Gunnar entró, pero no estaba solo. Detrás de él había una docena de guerreros con los colores de Ribe. Y al frente de todos ellos, envejecido pero inconfundible, estaba el rey Harald, su padre. «Sigrid», susurró Harald, y en su voz había algo que ella nunca había escuchado. Algo quebrado. «Mi pequeña Sigrid». Bjorn se colocó entre ella y los soldados, la espada en la mano. «No la tocaréis». «Bjorn Ulfsson». La voz de Harald se endureció. «El hombre en quien más confiaba, el hombre que me traicionó. No os traicioné, la protegí, como me ordenasteis. Te ordené mantenerla a salvo, no fingir su muerte, no robarla de mí durante 3 años. Fue mi elección», intervino Sigrid, dando un paso adelante. «Bjorn hizo lo que yo le pedí, lo que tú le pediste». Harald la miró con incredulidad. «Eres una princesa, tu deber...» «Mi deber era vivir la vida que otros eligieron para mí, casarme con hombres que no conocía, ser una moneda de cambio en vuestros juegos de poder». Su voz temblaba, pero no de miedo, de rabia. «Elegí algo diferente. Elegí el amor». «¿El amor?» Harald miró a Bjorn con desprecio. «¿Con un berserker? ¿Con un asesino? Con el hombre que arriesgó todo por mí, el hombre que me enseñó a ser fuerte, el hombre que me ama por quien soy, no por lo que represento». El silencio cayó sobre la cabaña. Harald miraba a su hija como si no la reconociera, y entonces Astrid comenzó a llorar. El sonido rompió algo en Harald. Sus ojos fueron hacia la niña en los brazos de Sigrid, hacia esa pequeña criatura con ojos verdes que eran exactamente iguales a los de su madre, a los de su abuela. «Es...» No pudo terminar la pregunta. «Tu nieta», dijo Sigrid suavemente. «Se llama Astrid. Tiene 2 años». Harald dio un paso hacia adelante. Luego se detuvo. Era un rey que había conquistado territorios y derrotado ejércitos, pero en ese momento parecía un hombre perdido. «3 años», susurró. «3 años creyendo que estabas muerta. 3 años de pesadillas y culpa y...» «Lo siento», dijo Sigrid, y lo sentía de verdad. «No sabía cómo decírtelo. No sabía si me perdonarías». «¿Perdonarte?» Harald sacudió la cabeza. «Eres mi hija, lo único que me queda en este mundo. ¿Cómo podría no perdonarte?» El momento se extendió, frágil como el hielo en primavera, y entonces Harald hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. El rey de Ribe, conquistador del norte, se arrodilló ante su hija. «Si este hombre te hace feliz», dijo con voz ronca, «si esta vida es la que eliges, entonces la acepto». Sigrid sintió las lágrimas correr por sus mejillas. «¿Lo dices en serio? He pasado 3 años arrepintiéndome de todas las decisiones que te alejaron de mí. No voy a cometer el mismo error de nuevo». Se levantó y miró a Bjorn, que todavía sostenía la espada. «Baja eso, idiota. Si quisiera matarte, ya estarías muerto». Bjorn no se movió.
Con todo respeto, mi rey, no bajaré la espada hasta saber que mi familia está a salvo. Mi familia. Harald miró a Bjorn durante un largo momento, y entonces, increíblemente, sonrió. Quizás te elegí mejor de lo que pensaba. El regreso a Ribe fue diferente a como Sigrid lo había imaginado. No hubo cadenas ni acusaciones. Harald viajó con ellos, conociendo a su nieta durante el camino, hablando con Bjorn como si no hubiera pasado nada. Era extraño, desconcertante, pero también liberador. ¿Por qué?, le preguntó Sigrid una noche junto al fuego. ¿Por qué no estás furioso? Oh, estoy furioso, admitió Harald. Furioso conmigo mismo por no ver lo que tenía delante. Furioso por los años que perdí. Pero la furia no te traerá de vuelta. Solo el perdón puede hacer eso. ¿Y Bjorn, también lo perdonas? Harald miró hacia donde el berserker montaba guardia, vigilando el perímetro como siempre hacía. Bjorn hizo lo que yo no pude hacer. Te protegió. Te hizo feliz. Suspiró. ¿Cómo puedo castigarlo por eso? La llegada a Ribe fue recibida con asombro y celebración. La princesa que todos creían muerta había regresado y traía consigo una familia que nadie esperaba. Hubo murmullos, por supuesto, escándalos susurrados, pero Harald silenció a todos con un decreto que sacudió al reino. Mi hija Sigrid se casó legalmente con Bjorn Ulfsson hace 3 años, anunció en el gran salón. Su matrimonio es válido y reconocido. Cualquiera que diga lo contrario responderá ante mí. Era una mentira, técnicamente. No había habido ceremonia oficial, solo votos susurrados junto al fuego, pero la palabra de un rey era ley, y nadie se atrevió a cuestionarla. El clan Stenson protestó, por supuesto. Exigieron que el acuerdo de matrimonio se respetara. Harald los recibió con una calma que Sigrid no reconocía. El acuerdo era con una princesa soltera, dijo. Mi hija ya no es soltera. El acuerdo es nulo. Esto es una afrenta, rugió el emisario de Ivar. Exigimos compensación. Compensación. Harald se levantó de su trono. Vuestro Jarl atacó mi reino, quemó mis aldeas, mató a mi gente. Si alguien debe compensación, sois vosotros. Las negociaciones fueron tensas, pero sin una princesa que entregar, el clan Stenson perdió su principal moneda de cambio. Al final, aceptaron un tratado comercial que beneficiaba a ambos reinos, sin matrimonios de por medio. Y Sigrid fue libre. Verdaderamente libre, por primera vez en su vida. Los años que siguieron fueron buenos. Bjorn se convirtió en el consejero de confianza de Harald, el hombre al que el rey consultaba antes de tomar cualquier decisión importante. Ya no era solo un berserker, un arma de guerra. Era un líder, un estratega, un padre. Sigrid encontró su lugar también, no como la princesa decorativa que había sido, sino como mediadora, sanadora, voz de la razón en las disputas del reino. Usaba las habilidades que había aprendido en las montañas, la capacidad de sobrevivir, de adaptarse, de ver soluciones donde otros solo veían problemas. Tuvieron 2 hijos más, un varón al que llamaron Harald, en honor al abuelo que había aprendido a perdonar, y otra niña, Ingrid, que heredó la risa de su padre y la terquedad de su madre. Una noche, muchos años después, Sigrid y Bjorn estaban sentados junto al fuego de su hogar. Los niños dormían. El castillo estaba en silencio. Y afuera, las estrellas brillaban sobre el reino que habían ayudado a construir. ¿Recuerdas la cabaña en las montañas?, preguntó Sigrid. Cada día. ¿Alguna vez te arrepientes de haber renunciado a tu vida de guerrero? ¿De haberte quedado conmigo? Bjorn la miró con esos ojos grises que ella había aprendido a amar más que nada en el mundo. Mi vida de guerrero terminó el día que te conocí. Lo que vino después, tomó su mano,
entrelazando sus dedos. Lo que vino después fue vivir de verdad. Por primera vez. «Te amo», susurró ella como había hecho miles de veces, «y yo a ti, mi princesa, mi esposa, mi todo». Se besaron suavemente, sin la desesperación de los primeros tiempos, pero con una profundidad que solo los años pueden dar. Y en algún lugar, en una cabaña perdida en las montañas, el eco de sus votos seguía resonando. Los juramentos de dos personas que habían elegido el amor por encima del deber, la felicidad por encima de la seguridad, el uno al otro por encima de todo lo demás. Porque al final, eso era lo que importaba. No los títulos ni las riquezas, no los reinos ni las guerras, solo el amor, siempre el amor. Si esta historia tocó tu corazón, escribe libertad en los comentarios para que sepa que llegaste hasta el final. Y cuéntame, ¿qué parte te emocionó más? ¿Cuando Sigrid decidió quedarse con Björn en lugar de volver a su vida de princesa? ¿Cuando Harald perdonó a su hija y reconoció su matrimonio? ¿O cuando entendiste que a veces el amor más verdadero nace en los lugares más inesperados? Suscríbete a Tiempos Dulces y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Porque aquí creemos que el amor verdadero no conoce barreras y que a veces los monstruos que más tememos terminan siendo nuestra mayor bendición. Nos vemos en la próxima historia.